Normalmente cuando pensamos en la historia, se nos vienen a la cabeza fechas, nombres, batallas, casi como una colección de datos guardados en libros que cogen polvo en una estantería. Pero, ¿y si la historia fuera algo completamente distinto? ¿Y si en realidad fuera una especie de conversación que no para nunca? ¿Un diálogo constante que mantenemos con los fantasmas de nuestro pasado? ¿Con los espectros de esos acontecimientos que simplemente se niegan a desaparecer? Esta frase es potentísima. Fijaos bien, no dice que la comuna se acuerda de la revolución o que se inspira en ella. No. Dice que la despierta. Como si fuera una entidad que estaba ahí, latente, dormida, y de repente vuelve a la vida. Y esta es la idea central que vamos a explorar hoy. La historia, no como algo muerto, sino como una presencia viva que nos acompaña, que nos acecha y que, en el fondo, nunca se va del todo. Y aquí está la gran pregunta, ¿verdad? ¿Por qué seguimos discutiendo sobre la Revolución Francesa 200 años después, a veces con una pasión como si hubiera ocurrido la semana pasada? La respuesta es que hay sucesos que son tan sísmicos que su impacto no se queda en su momento. Dejan una especie de radiación de fondo, un eco que resuena durante siglos. Se convierten literalmente en fantasmas, con los que cada nueva generación tiene que hablar, que negociar, que enfrentarse. Y si hablamos de espectros históricos, no hay ninguno más insistente, más presente, que el de la Revolución Francesa. Porque aquello no fue solo un evento, fue una fractura total, fue una promesa de un mundo nuevo, y al mismo tiempo una herida profundísima. Y esa herida, en muchos aspectos, sigue abierta, y sigue marcando cómo discutimos hoy sobre la libertad, la igualdad o el poder. A ver, paremos un segundo a pensar en la pura audacia de esto. No estamos hablando de una simple reforma, de cambiar un par de leyes, no. Esto fue un intento de hacer un reset, de empezar el mundo de cero, de crear un ser humano nuevo. Cuando le ponen el nombre de antiguo régimen a todo lo que había antes, lo que están diciendo es el pasado ha caducado. Y al reiniciar el calendario y empezar a contar desde el año 1, lo que intentaron fue ni más ni menos que borrar el tiempo. Fue una ruptura radical, absoluta. Y claro, en el mismo instante en que la guillotina empezaba a caer, comenzaba otra guerra. Una guerra que no se libraba con fusiles, sino con palabras, con relatos. Una guerra por la narrativa. ¿Fue la revolución el glorioso amanecer de la libertad, como decían unos, o fue el comienzo de una espiral de terror y sangre, como decían otros? ¿El triunfo de la razón o un descenso a la locura colectiva? Esta batalla, por contar su historia, es la prueba más clara de que ese fantasma, ese espectro, sigue muy, pero que muy vivo entre nosotros. Todo esto nos lleva de cabeza a una cuestión fundamental, la forma en la que se escribe la historia. Porque si el pasado es un campo de batalla de relatos, el historiador no puede ser un simple espectador neutral que toma notas desde la barrera. Lo quiera o no, forma parte de esa batalla. Esta palabra, historiografía, que suena un poco académica, en el fondo es algo muy sencillo. Es la historia de cómo se ha contado la historia. Lo que nos enseña es que no existe un único relato objetivo y definitivo del pasado. Cada historiador, cada generación, se acerca a esos fantasmas con sus propias preguntas, sus propios miedos, sus propias agendas, y todo eso inevitablemente moldea la historia que nos acaba contando. Y para entender esto, no hay nada mejor que este choque de titanes. Por un lado tenemos a Hippolyte Taine. Él quería ser una especie de científico del pasado. Para él, los hechos históricos eran como elementos en un laboratorio, y había que analizarlos con la misma frialdad que un químico analiza, como él decía, el vitriolo y el azúcar. El vicio y la virtud eran para él productos químicos. Y en la otra esquina del Rin, Jules Michelet. Para él, la historia era todo lo contrario, era un arte. Decía que para entender el pasado, el historiador tenía que sentirlo, que revivirlo, que poner su propio yo, sus emociones, en el centro del relato para poder resucitar a los muertos. Ciencia contra arte, objetividad contra pasión. Esta tensión es básicamente el motor que mueve la escritura de la historia desde entonces. Pero da igual. Da igual si el historiador se ve a sí mismo como un científico con bata blanca o como un artista bohemio. Al final del día, los dos dependen exactamente de la misma materia prima. Una materia prima que es absolutamente fundamental, pero que al mismo tiempo es profundamente defectuosa. Y esa materia prima es la memoria. La memoria es la base de todo. Sí, pero es que es un narrador en el que no se puede confiar. Para nada. No es como una cámara de vídeo que graba algo y lo reproduce tal cual. Es un proceso activo, creativo, de reconstrucción. Continuamente desdibuja las líneas entre lo que pasó y lo que nos contamos que pasó. A veces directamente nos traiciona o incluso nos miente. Y tiene una tendencia tremenda a ocultar las partes feas, el pasado sin gloria, y embellecer los recuerdos hasta convertirlos en una especie de Arcadia, un paraíso perdido que en realidad nunca existió. Toda la historia, toda, se construye sobre este terreno tan pantanoso y tan poco fiable. Y sin embargo,
Y aquí viene la gran paradoja de todo esto, aquí está lo increíble, a pesar de todos sus defectos, a pesar de que sabemos que nos engaña, que nos pone trampas, no tenemos nada mejor. La memoria es la única herramienta que poseemos, el único puente que nos conecta con los que ya no están. Es imperfecta, sí, por supuesto, pero es nuestra. Y entender esta paradoja, que nuestra única conexión con el pasado es a través de un mecanismo defectuoso, es la clave para entender el poder que tiene ese pasado en nuestro día a día. Porque todo esto de lo que estamos hablando, los fantasmas, la historiografía, la memoria, no es un simple ejercicio académico o filosófico, para nada. La forma en que lidiamos con estos fantasmas y la manera en que construimos nuestros recuerdos tiene consecuencias muy, pero que muy reales, consecuencias tangibles. Las narrativas que elegimos, las historias que decidimos contar sobre quiénes fuimos, no son cuentos para dormir. Son los cimientos sobre los que construimos nuestra identidad, son la justificación para nuestras leyes y son el mapa con el que dibujamos nuestro futuro. Cuando un país debate qué héroes merecen una estatua en una plaza y qué villanos hay que borrar de los libros de texto, no está hablando solo del pasado. Para nada. Está construyendo activamente su presente y decidiendo qué futuro quiere. Pongamos un ejemplo concreto, para que se vea clarísimo. La idea de la soberanía nacional, de la igualdad de todos ante la ley, de los derechos del ciudadano, todos esos fantasmas de la Revolución Francesa no se quedaron encerrados en París, viajaron, cruzaron los Pirineos y acabaron materializándose en España en algo tan concreto y tan real como una ley, el Estatuto de Bayona. Una idea, una historia contada en un país transformó por completo la estructura política de otro. Ese es el poder tangible de la historia. Y con esto cerramos el círculo. Las historias que nos contamos sobre nuestro pasado nunca son inocentes, son herramientas potentísimas que construyen la realidad. Así que la pregunta final, la que de verdad importa, no es tanto qué pasó, sino más bien qué historias nos estamos contando hoy sobre lo que pasó. ¿Somos conscientes de esos relatos que nos rodean, que consumimos cada día? ¿Qué fantasmas estamos eligiendo invocar y cuáles estamos intentando exorcizar a toda costa? Porque en esas elecciones, aunque muchas veces no nos demos ni cuenta, estamos decidiendo el mundo en el que viviremos mañana.